Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el sermón de la semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Bueno, sean todos bienvenidos. Ay, gracias. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal el feriado? No les creo que muy bien, porque están con que bien. Todavía están con sueño del feriado desde el jueves. Pero bueno, de verdad que a veces es bueno tener estos tiempos, especialmente en familia. Quería aprovechar para poder animar a los varones. A ver, levántenme la mano los varones que han venido el día de hoy. A ver, levanten sus manitos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí va. Algunos, muy bien. El próximo día, martes, vamos a tener nuestro estudio de varones. Y vamos a estar hablando acerca de Nehemías. Este libro de Nehemías es importante, es increíble, es retador. Anima sobre todo porque habla de cómo nosotros como varones podemos reconstruir en tiempos complicados. La palabra de Dios sí nos instruye cómo nosotros como varones podemos estar construyendo. Así que les animamos para que el martes 12 puedan acompañarnos. Y de hecho, me imagino yo que a algunos de ustedes les va a gustar el choripán, los varones, a ver. No les gusta el choripán. Bueno, entonces vamos a hacer ayuno y oración ese día para el hermano patrón. De ahí sí todos vamos a comer un rico choripán. Pero bueno, vamos a entrar en materia y hay algo que quisiera que hagamos juntos antes de estudiar la palabra de Dios. Y vamos a orar juntos, ¿le parece? Entonces, cerremos nuestros ojitos, inclinemos nuestro rostro y pongamos este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por un día especial, porque es un día donde podemos estar reunidos en tu nombre. Hay tanta necesidad en nuestro corazón de ti, Señor. Durante la semana hay tantas situaciones, tantos pensamientos, tantas tentaciones que necesitamos recurrir a ti, Señor. Y este es nuestro tiempo especial contigo. Este es el tiempo donde nos reunimos como hermanos, como iglesia, a poder escuchar tu palabra, a poder ser enseñados por ti, Espíritu Santo, rogándote que hables directamente a nuestro corazón, porque te necesitamos con urgencia, Señor. Transfórmanos, anímanos, Señor. Exhórtanos. Muéstranos nuestro error para regresar, Señor, a tus sendas justas y rectas. Señor Jesús, glorifica tu nombre. Ayúdanos a poder poner nuestro corazón y nuestra confianza completamente en ti. Oramos y ponemos este tiempo a tus pies en Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a estar en el texto de 2 de Samuel en el capítulo número 15. Y hoy vamos a leer 12 versículos. Vamos a estar desde el versículo 1 hasta el versículo número 12. Pero antes de poder comenzar, yo quisiera decirles el título de la enseñanza del día de hoy. Y hoy he titulado la enseñanza como ladrón de corazones. Me imagino yo que muchos de ustedes supieron de esta historia, se hizo muy conocida, de un hombre llamado Simón Leviev. Este es un hombre que inclusive llegó a popularizarse tanto su historia que la sacaron en Netflix y le titularon como el The Tinder Swindler, el engañador de Tinder. Este hombre se mostraba como un millonario, era atento, se mostraba protector, exactamente lo que muchas damas tal vez querían escuchar. Él les hablaba bonito, se mostraba cercano, generoso, confiable y poco a poco se iba ganando el corazón de estas mujeres. Pero todo esto era una fachada. Cuando ya confiaban en él, empezaba la manipulación. Habían historias de peligro que rodeaban sus vidas, la urgencia de llamadas, que él estaba en algún peligro. Les contaba sobre ciertas necesidades y ellos, creyéndole todo, le entregaban dinero, apoyo y lealtad. Al final, muchas quedan engañadas, divididas de manera emocional, destruidas
porque confiaron en alguien que nunca fue lo que él decía ser. Y eso nos va a llevar a una meditación, a una verdad que incomoda, que no todos los que hablan bonito vienen con buenas intenciones. Y no todos los que se parecen cercanos están para cuidar los corazones. En 2 Samuel 15 vamos a ver algo muy parecido, pero no en una relación amorosa, sino en una relación sobre el reino y el rey. Absalón al principio no toma el poder por la fuerza, sino más bien que con astucia roba el corazón del pueblo, con suaves palabras, con cercanía, con una imagen perfecta de sí mismo, fue dividiendo poco a poco la lealtad que pertenecía al verdadero rey de Israel. Hoy el mensaje va a ser muy claro y a través de la escritura yo quisiera ir a un solo convencimiento, y es que debemos estar alertas, tener cuidado cuando alguien hable bonito y trate de dividir nuestro corazón. Queridos hermanos, porque en Cristo nosotros somos llamados a permanecer a un solo rey, en el verdadero. Así que sin más, vamos al capítulo número 15 de 2 Samuel y vamos a leer los 12 primeros versículos. La palabra de Dios dice así: Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía su mano, lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Nosotros observamos aquí como la mitad del relato, vamos a estar estudiando las próximas semanas, como la continuación de la conspiración. Pero era necesario hacer una pausa aquí por las características que justamente la Escritura nos empieza a mostrar acerca de este hombre Absalón. Porque si se dan cuenta, la historia va a seguir. Para nosotros esto ya es pasado y entendemos qué pasa, qué ruptura hay, cómo se divide el corazón del pueblo, cómo David tiene que huir justamente de Jerusalén y cómo esto sucede. Pero la Escritura trae aquí a nosotros una enseñanza para poder identificar, en este caso, cómo es el robacorazones. Veamos las características que se muestran en Absalón. ¿Les parece? Si nosotros vemos en el versículo número 1, dice que Absalón se hace de carros, de caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Esto de carros y caballos es, pongámoslo a una imagen de nuestro tiempo,
¿Ustedes se han dado cuenta cómo es cuando va a pasar el presidente de nuestra nación? El presidente de Ecuador vive en la vía San Borondón. Y cuando uno está en esa vía, uy, Dios mío, uno dice, allá viene el presidente, porque vienen como unos 10 carros blindados llenos de militares, con unas armas así que uno se queda así como, ahí está el presidente. De alguna forma, Absalón hace lo mismo en su tiempo. El significado de estos carros y caballos era simplemente elementos que demostraban poder. De hecho, los carros y caballos eran reservados solo para la élite, para la nobleza, se consideraba un bien de lujo. No era un transporte común. De hecho, los carros y los caballos eran usados inclusive como tecnología militar. Yo no creo que ninguno de nosotros ande aquí con una de esas metralletas F-50 3220. Me estoy inventando por si acaso, no sé si exista eso. Pero todo eso era reservado para la realeza, para los militares. Pero vaya, en este caso Absalón muestra esa fortaleza y no solamente eso, sino que él se hace de 50 hombres que corriesen delante de sí. Esto era como tener una corte real delante de ellos, como escoltas personales, lo que nosotros tal vez consideramos hoy guardaespaldas. Esto era un elemento visual que era atrayente hacia el que estaba afuera. Absalón está proyectando una imagen de rey sin ser él el rey. Entonces, lo primero que nosotros podemos ver como una característica es que el robacorazones muestra como una parte fuerte afuera. ¿De acuerdo? Segundo, Absalón se muestra empático y con sabiduría. Ustedes vieron este tema de que él va a la puerta de la ciudad y entraba alguien, porque en la época la puerta de la ciudad era como el lugar de encuentro. Se encontraban ahí para que los ancianos, los sabios de la ciudad pudieran como dar un veredicto acerca de algún conflicto. Entonces él, al ponerse a la entrada de la puerta y recibirlos, se mostraba como interesado. Vaya, me interesa tu problema. Y al estar ahí, podría considerársele como un hombre sabio. Entonces Absalón, al hacer esto de aquí, una característica es que él va a proyectar empatía y sabiduría. Pero hay algo interesante, la forma de hablar de Absalón. Nosotros observamos cómo él empieza a hablarle cuando vienen a hablarle sobre el juicio y él tenía que dar el veredicto. Él siembra pequeñas dudas por medio de lisonjas. Ustedes escucharon que decían que venía alguien con problemas y ¿cuál era la respuesta de él? La respuesta era, tus palabras son buenas. O sea, tienes razón. Yo tengo 3 hijos en casa. Y cuando hay algún problema, vienen. Vienen los 3, vienen los 2, como sea que se hayan peleado. Y normalmente entre los hijos es, papá, yo tengo la razón. Y el otro, no, papá, yo tengo la razón. Y cuando uno da la razón hacia el otro, ¿qué pasa? El otro dice, tú siempre le das la razón al otro. Entonces lo que estaba haciendo Absalón ahí era decirle a todos que tenían la razón. Entonces a través de esta forma de hablar, cuando él decía, tus palabras son buenas, él sembraba ciertas dudas porque acompañaba con otra frase. Él decía, tus palabras son buenas, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Entonces, por agache, ¿qué es lo que estaba diciendo? Él estaba diciendo, no hay quien te escuche, pero yo te estoy escuchando. Entonces aquí Absalón muestra esta característica de usar una lisonja para poner una siembra de duda en el corazón. Pero eso no es la única característica que se muestra, sino que Absalón se muestra como la solución. Venga conmigo al verso 4, veámoslo del mismo texto. Mira lo que dice la escritura. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio que yo les haría qué cosa? Justicia. Él se está mostrando como la solución. No hay nadie, él dijo antes, no hay nadie quien te escuche de parte del rey. Y luego él empieza a decir, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen? ¿Cuál sería la respuesta? Él mismo. Él lo que está diciendo es como,
Yo soy la solución sobre este tema. Pero no se queda ahí, sino que una de las cosas que más me atrae de la forma de actuar de Absalón es que él se muestra muy cercano. Si se dan cuenta de algo, es un hombre que venía con carros y caballos, 50 guardaespaldas, 50 hombres que venían delante de él como una corte. Pero él viene, les habla, atiende el problema, le besa. Ese saludo es algo cultural, pero también habla de cercanía. Entonces, aunque él haya sido muy importante, porque de hecho era un príncipe de Israel, él se está mostrando muy cercano. Hace un contraste muy interesante de cuán importante era él, pero cuán cercano es hacia el pueblo. Y vaya, cuando uno empieza a estudiar las características de Absalón, él sabe cómo comenzar una conspiración en contra del rey, en contra del reino. Si tal vez nosotros nos dicen, a ver, vámonos en guerra contra, ¿se acuerdan las épocas de guerra contra el Perú? Hace muchos años atrás. Bueno, si nos hubieran mandado a la guerra contra X país, no contra ningún peruano, ¿ya? ¿Cómo a usted se le viene a la mente hacer una guerra, una conspiración? Yo tal vez mi carácter es, bueno, saquen las armas y no sé, se me ocurre, saquen los tanques, saquen. Pero no se me hubiera ocurrido tal vez actuar como un Absalón, que Absalón viene como tranquilo, despacio, hablando, seduciendo, siendo empático, hablando estas palabras, mostrándose importante pero cercano. Es increíble la forma en la que Absalón empieza a tomarle o darle forma a la conspiración. Y yo quise traer esto al día de hoy. Si nosotros pusiéramos a Absalón al día de hoy, lo bajáramos, ¿a quién piensa usted que se podría parecer? ¿Saben a quién? A nuestros políticos. Es increíble. Si nosotros habláramos tal vez a Absalón en nuestro tiempo, yo creo que sería un muy buen político, porque mire, su actuar y su estrategia es muy similar, solamente caigamos en cuenta. Se muestra muy importante pero cercano. Hoy estamos expuestos tanto a las redes, ¿verdad? Cuando nuestros políticos entran en campaña, a ver, hay buenos políticos, hay malos políticos. Yo estoy hablando de políticos en general porque después no vayan a estar diciendo, pero ¿por qué me atacas al color morado o por qué atacamos al verde flex? No estamos hablando de ninguno de los partidos, estamos hablando de políticos en general. Pero el político normalmente se muestra muy importante, saca reuniones no sé, pues en la ONU, saca reuniones con otros presidentes de otras repúblicas, pero luego vamos a ver un posteo y los vemos cargando sacos de arroz y dándole comida a los pobres. ¿Se han dado cuenta? Es como que muy importantes, pero muy cercanos al mismo tiempo. Se muestran muy interesados por lo que está pasando con el pueblo. Se muestran muy sabios, sus respuestas son como que, ese es el tipo, esa es la mujer que va a hacer una diferencia, su forma de hablar, su interés por la población, pero sobre todo se muestran como la solución al problema. ¿Ustedes se han dado cuenta de los afiches que sacan los políticos? Yo no sé por qué, no sé si es algo de marketing, tal vez los expertos me podrían decir mejor, pero normalmente es una inclinación así, miran hacia arriba como mirando al horizonte, una sombra de agua del rostro, como que no sé por qué piensan que mirar arriba parecen, no sé, pues parecen como andar. Mi abuelita decía, cuando andabas medio tonto, andas elevado. O sea, yo imagino como que... Pero tienen esto en mente de mostrarse ante el problema como la solución, tal vez a través de alguna foto, a través de su forma de hablar. Pero yo no quiero hablarles hoy de política. Yo quiero, si vamos a aplicarlo al día de hoy, yo quisiera que lo aterricemos a un reino mucho más importante. Un reino que debe ser cuidado con todas nuestras fuerzas. Y yo le he puesto reinos importantes porque no es que lo considere un reino, pero sí lo enfático de que hay alguien que sí reina, hablando de nuestra relación personal con Dios. Es algo que debe ser cuidado porque Él es quien reina en nuestro corazón. Otro reino que quisiera que hablemos es el reino de la familia. Porque Jesús también debe reinar en la familia. Y quiero hablar del reino de la iglesia porque Jesús es el centro de la iglesia. Él es el rey de la iglesia, el pastor de la iglesia.
Y cuando nosotros hablamos del ladrón de corazones, del conspirador, van a ser las características similares. Unos aplican más en un sector, otros aplican más en otro sector, pero las características del ladrón de corazones van a ser muy similares. Porque este ladrón de corazones, alguien que sabe robar corazones, va a mostrar fortaleza en sí. Eso va a llamar la atención al otro. Va a mostrar empatía, sabiduría. Con lisonjas va a sembrar dudas. Se va a mostrar a sí mismo como la solución o se va a mostrar cercano. Y cuando estaba pensando en una aplicación para nosotros, tal vez como pastor ahí sí tengo preocupación a veces por los matrimonios, por ejemplo. Pongámosle el tema de matrimonios. ¿Ustedes se han puesto a pensar cómo es que se divide un matrimonio? ¿Cómo es que ese, por llamarlo reino, viene alguien, literalmente parte el matrimonio, lo rompe por completo? Cuando veíamos a Absalón, el reino va a sufrir violencia. Y nosotros mirando las características de Absalón lo podemos aplicar muy similar, como cuando la familia, cuando un hogar se rompe. Y pensando en este conspirador, ahora también a veces conspiradora o ladrón o ladrona, están presentes en este reino de la familia. Se presentan también con una fortaleza que el otro no tiene. Cuando a veces toca alguna clase de consejería y uno escucha hablar al uno, hablar al otro, y el problema empieza normalmente cuando uno de los cónyuges mira a otra persona con una fortaleza que su esposo o su esposa no la tiene. Y pueden llegar a decir como, me gustaría que mi esposo hablara así. O que mi esposa me atendiera así. Ay, cómo me hace sentir bien. Entonces, cuando viene el ladrón de corazones a un hogar, se va a presentar con una fortaleza que tal vez carece el cónyuge. Pero no solamente la fortaleza era una de las características, sino que muchas veces este personaje se muestra de manera muy especial empático por algún problema conyugal. Normalmente es que el esposo empieza a hablar con otra mujer que no es su esposa o viceversa. Y cuando empiezan a conversar sobre eso, yo me imagino esto, al otro día esta mujer que no es su esposa le dice algo como, me quedé pensando en tu problema. Ay, no pude dormir de lo que me contaste que estás pasando con tu esposo. Siento dolor en mi corazón por lo que tú estás viviendo. Entonces, empezamos a ver el actuar de este ladrón o ladrona de corazones ingresando en la vida. Y no solamente con eso, sino es que trae tal vez hasta un tipo de consejo sabio. ¿Sabes qué? ¿Por qué no tratas esto con tu esposa? ¿Por qué no tratas esto con tu esposo? Entonces, poco a poco el corazón del otro se empieza como que a tener ciertos sentimientos. Y es ahí cuando viene otra de las características que había en Absalón, lo podemos ver en este personaje que se mete en los hogares y es la lisonja que siembra duda. Y al otro día en la oficina, en el trabajo, alguien se encuentra y tal vez esta persona viene y le dice, qué bien que te queda eso. El color azul resalta tus ojos. Te dice cosas como, me encanta conversar contigo. O sabes que me acordé de ti el otro día que pasaba. Claro, entonces el otro o la otra dice, ¿será que me casé bien? ¿Será que escogí bien? ¿Será que estoy con la persona correcta y no con quien me está haciendo sentir esto? Pero otra de las características es que este ladrón o ladrona de corazones se muestra también como la solución. Ahí es cuando ya como que va el hachazo a los matrimonios. Y pueden salir frases como, me hubiese encantado conocerte antes que tú te casaras. Uy, Dios. Lo nuestro fuese diferente. Queridos amigos, nosotros a veces vemos tan lejanos las características de un hombre como Absalón, por ejemplo,
que va y ataca un reino y se va en contra del rey y sabe cómo ganarse el corazón del pueblo para luego llevárselos en contra del mismo rey. Pero queridos amigos, para los hombres y mujeres que estén casados, en el matrimonio aplica la misma situación como un personaje de Absalón. Pero no solamente en esto, sino se han puesto a pensar qué es lo que puede romper el reino de la relación con Dios. Ustedes se han puesto a meditar un poco en esto, cómo este conspirador y cómo el ladrón de corazones también se hace presente en nuestra relación con Dios. De una se me vino a la mente el Edén. ¿Se acuerda la historia? Adán, Eva, pero en un momento Eva se queda sola, está ahí la serpiente y la serpiente viene con palabras sabias. Le muestra un fruto que para ella le iba a dar una fortaleza deseable, ser igual a Dios. Empieza con las palabras a lisonjear el corazón de Eva. Pone una duda sobre el mandato de Dios, sobre la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Sino la ruptura de nuestra relación con Dios. Pero no solamente ahí, sino también hablando del reino de la iglesia, por decirlo de alguna forma. Porque la Escritura está llena de características sobre personas que pueden venir y romper una unidad en la iglesia. En Tercera de Juan encontré un hombre llamado Diótrefes. Este hombre se mostraba muy importante, ¿sabían? Tan importante que él amaba las primeras sillas. Por eso es que Juan escribe una carta para que lo puedan reconocer. Este hombre Diótrefes empezaba a poner en tela de duda la autoridad apostólica, o sea, la autoridad de los mismos apóstoles. Y de hecho llegó a tal punto Diótrefes que quiso controlarlo todo por medio de difamando a unos y expulsaba a otros, bloqueando la comunión de aquellos que querían hacer lo correcto delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Que Absalón no solamente está presente cuando estamos hablando del rey David e Israel, sino que la característica de Absalón se puede mirar también tan cercano como en un matrimonio, tan cercano como en una relación que tengo con Dios, o tan cercano como la iglesia. Y ahí yo me hice una pregunta: ¿en qué momento? ¿En qué momento en alguien como Diótrefes de la tercera carta de Juan ingresa a la iglesia al punto de quererla partir? ¿En qué momento fue que la serpiente convence a Eva de irse en contra, en rebelarse en contra del mandato de Dios? ¿Y en qué momento es que ingresa un hombre o una mujer a romper un hogar que Dios formó? Hay una frase que a mí me impactó mucho en el capítulo 15, que decía que la conspiración se hacía poderosa. Vamos a sufrir golpes duros en estos reinos. Y la pregunta sería entonces, ¿cómo no caer en el mismo error? ¿Cómo no caer en el error de una consecuencia de pecado, por ejemplo con David, o el pueblo de que empieza de manera ingenua, pero se mantiene por decisión? Y ahí es donde nosotros tendríamos que recordar y tener presente por qué David cae en este error. ¿Por qué cae David en el error? A ver, ¿por causa de qué? De su pecado. Pero ¿por qué cae el pueblo? ¿Por qué se mantiene ahí? Por decisión propia. Queridos amigos, y la Escritura está llena de instrucciones para que no caigamos en este mismo error de esta conspiración del ladrón de corazones, que va en contra de la relación con Dios, en contra de la relación de la familia, en contra de la relación de la iglesia. Y yo quisiera que me acompañen. Voy a tomar una de Romanos 16. Vamos juntos a Romanos 16. Y el libro de Romanos en el capítulo 16. Y este versículo va a ser fácil de memorizar, porque es Romanos 16, versos 17 y 18. ¿Sí se da cuenta? Facilito. Romanos 16, versículos 7 y 18. Entonces, cuando ustedes tengan un problema como estos, ¿a dónde tiene que ir? Romanos 16, versículos 17 y 18. ¿Está fácil o no? ¿Verdad? Es como la dirección de la iglesia, Cedros 330. Ya no la sabía al azar. La dirección para saber qué debemos hacer para no caer en este error está en Romanos 16, versos 17 y 18. La Biblia dice: mas os ruego, miren la petición de Pablo, hermanos,
que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones ¿de quién? De los ingenuos. La instrucción la podríamos dividir tal vez en 3 partes, y la primera es fíjense. Fíjense. ¿Qué es fijarse? Miren, yo no me acuerdo el día, no me acuerdo la hora. No, era de tarde. Pero me acuerdo un día en el que yo dije, Grace va a ser mi esposa. Pues no le voy a contar porque a usted no le gusta el chisme. ¿Ah? No, pero un día, sirviendo en una iglesia, porque ella era mi líder de jóvenes, la vi peinada con un moñito bien agarrado, como con una cebollita, con una camiseta verde y un jean. Me acuerdo tal cual. Porque me fijé en extremo. Dije, esa es la idónea. Ahí fui y la pisé, si fuese pentecostal. No, la verdad es que yo me he enamorado de mi esposa por múltiples razones. Pero ese día, de verdad que, bueno, siempre la veo hermosa, pero me acuerdo tal cual, me fijé sin todo detalle. Y esta palabra de fíjense o fijéis es de observar atentamente. Es de vigilar cuidadosamente. Es de considerar con detenimiento. Es tener en la mira como un centinela, como un atalaya, como un vigilante. Queridos amigos, esto no es algo pasivo. No es que, ¡ay, vino el ladrón! No. Es estar atentos si este ladrón de corazones viene a querer hablarme bonito y romper el corazón, mi relación con Dios, familia o iglesia. No es algo pasivo, no es que es algo, bueno, si veo que a un hermano le pasa, ahí me pongo pilas. No. La instrucción es, mira atentamente, considera con detenimiento. Tenlo en la mira como centinela, como un vigilante. Es mantenerte en una observación constante de que este personaje no aparezca en mi vida. Fíjense en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Absalón hizo algo que no deberían hacer los reyes. Deuteronomio, el libro de Deuteronomio decía que los reyes no debían de hacerse de caballos ni de carros. ¿Sabían eso? Prohibido, porque el rey de Israel no podía confiar en la tecnología militar, debía confiar en Jehová. Pero entonces, ¿cómo el pueblo, mirando esto, no cae en cuenta? Para nosotros no es tanto el tema de los carros y los caballos, sino que uno debe fijarse todo aquello que quiera venir en contra de la doctrina de Dios, de la doctrina enseñada por la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Juan 15:4? Acerca de mi relación con Dios, sino que debo de permanecer en Jesús. Entonces, si viene algo que poco a poco me está quitando mi permanencia en Jesús, debo estar atento, vigilante, como un atalaya. 1 Corintios 16, verso 13, dice que nosotros debemos estar firmes ¿en qué? En la fe. Firmes en la fe. Cuando habla de mi relación con Dios, nosotros hacemos un estudio de Efesios 4, versículos 30. Está el versículo que dice que no debemos hacer entristecer al Espíritu Santo de Dios, cual mora en nosotros. ¿Qué pasa si el ladrón de corazones me engaña, caigo, y el Espíritu de Dios que mora en mí empieza a entristecerse? Debo estar ¿cómo? Atento. Debo estar vigilante de que todo lo que esté entrando por mis ojos, por mis oídos, y me esté llevando en contra de lo enseñado en la palabra de Dios acerca de mi relación con Dios, no debo permitirle que ingrese.
pero que habla sobre el matrimonio. ¿Se acuerdan de todo el relato que les hablé al principio? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del matrimonio según Mateo 19, versos 5 al 6? El matrimonio es hasta que la plata se acabe. El matrimonio es hasta que, exactamente, hasta el momento de la muerte. Lo que Dios ha unido nunca debe separarlo el hombre. Pero ¿qué pasa si el ladrón de corazones empieza a hurgar, a hablar, a mostrarse fuerte, a sembrar con lisonja ciertas palabras? Y empiezan a haber pensamientos como, ¿será que me casé bien? La palabra de Dios enseña, por ejemplo, en Efesios 5, esta es la doctrina sobre el matrimonio, por decirlo de alguna forma, para las mujeres es estar sujetas a sus esposos. Y el mismo capítulo 5 de Efesios habla de que los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos, sustentarlas, cuidarlas, protegerlas. ¿Y qué pasa si el ladrón o ladrona de corazones quiere meterse por ahí? Uno debe estar atento, fijándose de aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué pasa si viene a la iglesia? El mismo libro de Efesios 4, verso 3 habla que uno debe ser solícito en guardar la unidad de la iglesia. ¿Qué es solícito? Pronto, diligente. Entonces, ¿cómo puedo ser pronto y diligente en guardar la unidad de la iglesia? Mira, Cristian viene con zapatos café. Eso no es de Dios. Entonces empiezo a hablar en contra de mi hermano Cristian porque viene con zapatos café. Y si me ven, yo también estoy igual. Usted igual de pecador, pastor. ¿Qué pasa si yo me entero de que Cristian viene con zapatos café y Francisco lo está molestando? ¿Qué tendría que hacer yo? Hablo, reconcíliense. Pero ¿qué pasa si yo le diría a Francisco como que no, oye, pecador por los zapatos café? ¿Cómo que le meto leña al fuego? ¿Habría solicitud de mi parte en guardar la unidad del...? No. La Escritura está llena de instrucciones en ser solícitos en guardar la unidad de la fe, la unidad, inclusive, observen algo, miren, en el buen término de la palabra, usted sabe que sí somos llamados a pelear. Algunos hermanos y hermanas dicen, sí, tenía razón, me voy a pelear con el hermano. No, pero no esa pelea. Judas dice que nosotros debemos pelear fervientemente, ardientemente por la fe. Como iglesia debe haber la unidad en estudiar la palabra y levantar la palabra de Dios como un estandarte y proteger la palabra de Dios, la doctrina de Dios, para que no vengan cualquier persona a andar diciendo otras cosas que no diga la palabra de Dios. En eso sí, ardientemente, fervientemente, defendiendo en unidad la Escritura y la palabra de Dios. La instrucción de Romanos es fíjense bien en contra de aquellos que van en contra de la doctrina y al final dice, apártense. ¿Qué es apartarse? Es todo lo contrario de lo que hace un guayaquileño cuando hubo un accidente. ¿Qué manera en Guayaquil hay un accidente de tránsito y se arma un tráfico porque todo el que está quiere pasar al lado, viendo el muerto, viendo todo a un lado? Es como que no. Ahí hay un peligro, no te acerques. La instrucción aquí de apartarse es literalmente evitar de manera intencional. La idea es que estás viendo un peligro y debes de apartarte de aquello. Hablábamos del matrimonio y de la ladrona y ladrón de corazones. Uno debe ser intencional cuando vemos que viene a hacer daño al matrimonio. No viene con palabra de Dios a firmar un matrimonio, sino todo lo contrario. Uno debe ser intencional en apartarse. Si hay alguna actividad en mi vida que está haciendo que mi relación con Dios mengue, baje, no me esté alejando de Él, me esté alejando de buscar santidad, ¿qué debo hacer? Alejarme intencionalmente. Y si algo quiere destruir la unidad de la iglesia,
Debo de alejarme intencionalmente de todo lo que rompa la unidad de la iglesia. Hay varias instrucciones, hoy día hemos visto una. Para ir acabando, queridos amigos, la Escritura hoy nos ha mostrado un Absalón, un ladrón de corazones. Nos ha hecho una clara descripción de cómo este conspirador, ladrón de corazones se ve y cómo viene y muestra fortaleza, se ve atractivo, se muestra empático, se muestra sabio, se muestra cercano, se muestra que habla bonito, se muestra a sí mismo como la solución, se muestra como rey, pero no lo es. La intención de Absalón en este caso es clarísima. Es destruir, es dividir, es destronar al verdadero rey. De manera personal, nunca he visto un hombre que represente tan bien a Satanás. Como su intención es de literalmente sacar al rey del trono. Próximas semanas veremos cómo esto termina, porque termina bien por si acaso. ¿Quieres saberlo? Venga el próximo domingo. Pero la intención de este hombre es clara, es destruir, dividir, destronar. Pero David sí va a sufrir por causa de su pecado. El pueblo también va a sufrir, porque aunque empezó ingenuo, decidió permanecer en el engaño. Pero esto no tiene por qué pasarle a usted. Porque la Escritura ya le ha mostrado hoy un camino. Ya le ha mostrado quién es el verdadero rey, que nunca debe ser destronado de su corazón y de su vida. Hablamos de Jesús. Si ya usted ya conoce quién es el verdadero rey, ¿por qué darle el trono a alguien a quien no le pertenece? Hemos recibido la instrucción de fijarnos, de estar atentos, de estar vigilantes, de que nada venga a dividir o alejarme de mi relación con Dios, de mi relación en familia y la relación con la iglesia. Por eso es que yo le animo a que se aparte de manera intencional de todo aquello que quiera traer una ruptura en su relación con Dios, en su relación en su familia y en la relación con la iglesia. Queridos amigos, hoy hay una clara enseñanza de advertencia. Ya sería torpe de nuestra parte no prestar atención si el lunes regresando al trabajo el ladrón o ladrona de corazones quiera hablar a nuestra vida o si quiera algo meterse para mi relación con Dios o si algo quiere meterse en la relación de la iglesia. Fijándonos atentamente, apartándonos intencionalmente. Amén. Oremos.